neoplasias gliales difusas del adulto. He decidido titularla Clasificación y Evaluación Imagenológica. No tengo ningún conflicto de interés para declarar. Y quiero empezar contándoles un poco acerca de la introducción y, pues como siempre, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿por qué hablar de este tipo de neoplasias es importante? Y básicamente tenemos que tener en cuenta que son bastante frecuentes, de hecho son las neoplasias primarias del sistema nervioso central malignas más frecuentes, siendo su principal representante el glioblastoma, el cual es aproximadamente el 50% de todos los casos. Otros representantes que también podemos tener aquí se encuentra el astrocitoma IDH mutado, los oligodendrogliomas y en menor medida algunas neoplasias difusas pediátricas y algunos tumores astrocíticos circunscritos. Cuando nosotros hablamos de neoplasias gliales, lo primero que tenemos que abordar siempre es la clasificación de la OMS. Esta es la guía que nos permite clasificarlas, mirar el pronóstico que van a tener estos pacientes y poder tener un lenguaje en común con todos los otros miembros del equipo multidisciplinario para poder entender y pues ver cómo van a poder responder también estos pacientes al tratamiento. Es así que la OMS desde 1979 viene clasificando este tipo de tumores. En sus inicios los clasificaban basados únicamente en la histología, de hecho por eso el nombre lo especificaba en aquella época. Sin embargo, en las ediciones posteriores, en 1993, en los años 2000, en el 2007 e incluso en el 2016 que salió esa versión intermedia, pues se empezaron a incluir perfiles moleculares los cuales permitían hacer un diagnóstico más integrado. Finalmente, en el 2021 lo que se consigue, o el objetivo final era llegar, digamos, a la cumbre de ese diagnóstico integrado en el cual la parte molecular resalta y lo podemos integrar con la histología para dar unos grupos y unas clasificaciones mucho más precisas de este tipo de tumores. En primer lugar, les quiero hablar unos cambios generales que ocurrieron en esta clasificación. El primero y uno de los más importantes es que, como nos habíamos dado cuenta incluso desde el 2016, los gliomas difusos del adulto son diferentes a los gliomas difusos pediátricos. Se comportan diferente, tienen mutaciones diferentes. Por ejemplo, en los gliomas difusos pediátricos, como todos sabemos, el perfil molecular dominante aquí es la mutación en la histona 3. Y entonces, por eso en el 2021 se decide separarlos por completo y se abordan como grupos diferentes. También hablan de los tumores gliales circunscritos, que también tienen unas mutaciones moleculares específicas. En este momento nos vamos a concentrar únicamente en los gliomas difusos del adulto, como les dije, son los más frecuentes que vamos a ver. Otra de las modificaciones que se incluyen en el 2021 consiste en la estructura del informe de patología, que muchas veces cuando nosotros estamos haciendo el seguimiento de este tipo de tumores los vemos que ahora inclusive lo reportan así, y es lo que se denomina una estructura de un informe multicapa. Como les dije, el objetivo principal es hacer un diagnóstico integrado entre lo molecular y lo histológico. Entonces, lo que hace aquí es, con diferentes niveles, se crean diferentes categorías para poder caracterizar este tipo de tumores. Entonces, aquí lo que el patólogo va a dar es un diagnóstico histológico, segundo va a dar un diagnóstico molecular, o nos va a describir todas las alteraciones moleculares de estos tumores, nos va a mostrar el grado que le asignó según la clasificación de la OMS 2021 y finalmente integra todo este diagnóstico para dar un diagnóstico, digamos, final, el cual se encuentra en la parte superior de todo este informe estructurado para que se pueda dar como el resultado final de toda esa investigación que se ha hecho en ese tumor. Aquí simplemente es para mostrarles un ejemplo de un astrocitoma IDH mutado. Vemos que el diagnóstico histológico es un astrocitoma, vemos todo el perfil molecular que tuvo que correrse para poder llegar a este diagnóstico final, lo clasificaron como un grado 4 y al final de cuentas se hizo el diagnóstico final de un astrocitoma IDH mutado. ¿Qué otros cambios se aplicaron en esta clasificación? Algo muy genérico, se cambian las palabras entidad o variante por tipo y subtipo y se utilizan los números arábigos para evitar confusiones. También tenemos estos dos términos que son bastante generalizados, que hemos escuchado bastante, que es el NOS, o no especificado de otra forma, o el NS, no clasificado en otra parte. Y básicamente esto nos permite tener mayor precisión en los tumores y conocer las limitaciones del estudio que se está realizando. El NOS básicamente lo que traduce es que en ese momento que se llevó a cabo todo ese análisis molecular del tumor, pues no contábamos con las pruebas y pues no se pudo llegar a un diagnóstico final y entonces lo que se hace es únicamente brindar la parte histológica. Y el NS consiste en que aunque tenemos todas las pruebas moleculares para poderlo realizar, no llegamos a un diagnóstico final porque simplemente ese tumor no está clasificado, no está contemplado en la lista que nos da de tumores la OMS. Y este es uno de los tumores más famosos, que es el astrocitoma IDH wild type no NS. En cuanto a los gliomas difusos del adulto, ya propiamente hablando, esta es la clasificación en general. Y aunque esa tabla parece bastante compleja y bastante extensa, en realidad tiene un orden lógico y es sencillo relativamente de seguir.
Si nosotros nos fijamos, cuando le llega al patólogo, digamos, la muestra, lo primero que ellos tienen que hacer es determinar el estado de la mutación del gen de la isocitrato deshidrogenasa. ¿Y por qué la OMS lo pone siempre como en la punta, digamos, el aspecto más importante en este algoritmo? Porque se cree que este puede ser uno de los eventos oncogénicos primarios que pueden conllevar al desarrollo de las otras alteraciones moleculares para el desarrollo pues, final de estos tumores. Entonces, ¿qué pasa? El patólogo coge y lo que hace es determinar el estado de esta mutación. Si digamos, este gen está mutado, ya nos establece un grupo completamente diferente. Y si no está mutado, que es lo que se denomina wild type, nos establece otro grupo diferente. Y aquí ya empezamos a ver diferencias en el pronóstico de estos pacientes, porque en general a todos los pacientes que tienen un IDH mutado les va a ir un poco mejor en comparación que los que tienen ese IDH salvaje. Acto seguido, cuando el patólogo ha determinado ese estado de la mutación del IDH, lo que tiene que hacer es el análisis morfológico de la muestra en la histología, determinar si esas células se parecen a un oligodendrocito, a un astrocito, pero aún así tiene que correr unos perfiles moleculares porque es necesario confirmar si ese tumor en realidad corresponde o no corresponde pues, al tumor que ellos piensan. Entonces, si por ejemplo, si ese tumor tiene una morfología de astrocito, es decir, se trata de un astrocitoma, ellos van a correr las dos mutaciones, el TP53 y la mutación, pues la alteración en la expresión nuclear del ATRX. Si cumple con esos criterios, se establece finalmente que es un astrocitoma y lo siguiente es proceder a establecer el grado tumoral. Por el contrario, si no cumple con estos criterios, se debe realizar otra prueba genética que es determinar el estado de la codeleción 1p19q. Cuando se hace eso, digamos, y se determina que en realidad existe, pues se establece el diagnóstico de un oligodendroglioma. Aquí siempre nos mencionan otra mutación, que es la mutación TERT, pero casi que el 90% de los oligodendrogliomas lo tienen mutado, entonces se asume que la mayoría pues, tienen ese tipo de mutación. Como les dije, entonces avanzando en el algoritmo de los IDH mutados, lo siguiente es determinar el grado tumoral. Grado 2, grado 3 y grado 4 en los astrocitomas, grado 1, grado 2 y grado 3 en los oligodendrogliomas. Los oligodendrogliomas no tienen un grado 4 y todas las neoplasias IDH mutados se inician desde grado 2 porque recordemos que son tumores difusos y de por sí ya son agresivos. Entonces, ¿qué se define un grado 2? Pues básicamente un grado 2 es el tumor el cual no cumple con ninguna de estas mutaciones moleculares o histológicas. ¿Cómo pasamos de un grado 2 a un grado 3? Simplemente porque el tumor va a cumplir una o dos de estas características histológicas y consiste en que tiene una alta tasa de proliferación, o una alta tasa de mitosis o tiene hallazgos que sugieren anaplasia. ¿Y cómo pasamos de un grado 3 a un grado 4? Simplemente porque esos tumores tienen o proliferación microvascular o porque tienen necrosis. También hay otro factor que siempre se describe en la literatura y es la de lesión homocigota de la ciclina 2 en su variante A o B. Y como les voy a mencionar más adelante, si cualquiera de estos tumores tiene esta lesión, inmediatamente ya es un grado 4, independientemente de las características histológicas que tenga ese tumor. Ahora, en el otro lado tenemos las neoplasias más agresivas, que son los IDH wild type. Aquí su principal representante es el glioblastoma, de hecho es el más importante de todos estos tumores por su frecuencia. Y cuando el patólogo ya conoce que tiene este estado salvaje del IDH, hay dos formas básicamente de diagnosticar un glioblastoma. Una forma histológica y una forma molecular. La primera es esa forma histológica y es determinar si ese tumor tiene proliferación microvascular o si ese tumor tiene necrosis. Si tiene alguna de estas dos características, es un glioblastoma y recordemos que en el 2021 todos los glioblastomas son grado 4 y todos los glioblastomas tienen que ser IDH wild type. La segunda forma es algo que se incluyó en esta clasificación y es lo que se denomina un glioblastoma molecular, que incluso este es importante porque también puede variar en las imágenes diagnósticas. Pero ¿cómo se hace el diagnóstico de un glioblastoma molecular? Nos toca correr todo este perfil molecular y determinar si tiene cualquiera de estas tres características. Una amplificación del EGFR, una ganancia del cromosoma 10 con una pérdida del cromosoma 7 o una mutación TERT. Si las tiene, se establece el diagnóstico también de glioblastoma, pero como les dije, en este caso sería un glioblastoma molecular. Y hay un cuarto tipo de tumor que es el astrocitoma difuso IDH wild type y se le añade las siglas NS porque en este momento se está estudiando a ver dónde se va a incluir y cuál va a ser el comportamiento que va a tener este tumor. En esta imagen quiero mostrarles cómo cambia la sobrevida dependiendo del grado tumoral y por eso les recalco la importancia de conocer esta clasificación. Fíjense que los oligodendrogliomas son los que tienen una mejor sobrevida. En general, obviamente depende del grado tumoral también que se les asigne. En segundo lugar están los astrocitomas IDH mutados y en tercer lugar y muy por debajo vemos cómo está la sobrevida en los glioblastomas.
También recuerdan que yo les hablé de la lesión homocigota de la ciclina 2. Esta tiene la característica de que, como les mencioné, cualquier tumor, independientemente de su histología, si tiene esa lesión, pasa a ser un grado 4. Y esto se establece principalmente porque se vio que en estos pacientes la sobrevida también era mucho peor si tenían esa lesión homocigota. Sin embargo, pues esto se describe mucho en la literatura, pero tampoco es un requisito porque en la mayoría de instituciones no está disponible, entonces se trabaja con todo lo demás. Entonces, entrando un poco ya en materia con los gliomas difusos del adulto IDH mutados, vamos a empezar a ver unos casos aquí. Vemos este paciente, tenía aproximadamente 40 años y debutó con una masa frontal derecha. Vemos que en la tomografía tenía unas calcificaciones muy gruesas y tenía esa área hipodensa circundante. Posteriormente, en la secuencia FLAIR, vemos hallazgos muy similares, también vemos área de alta intensidad de señal periférica, vemos cómo tiene todo ese artefacto de susceptibilidad secundaria a esas calcificaciones y no tenía restricción a la difusión significativa. Cuando se le administra el medio de contraste, vemos únicamente que presenta un realce muy periférico y muy escaso, predominantemente en el aspecto posterior de esa masa. Se le realiza la biopsia y se estableció el diagnóstico de un oligodendroglioma IDH mutado y como todos los oligodendrogliomas tiene una codeleción 1p19q y finalmente se estableció un grado tumoral 2 de la OMS. Aquí vemos otra masa frontal izquierda, vemos que tiene una intensidad de señal predominantemente alta, aunque más heterogénea en la secuencia T2. Vemos cómo comprime parte del cuerpo calloso, vemos que no presenta un realce significativo tras la administración del medio de contraste y tampoco tiene restricción a la difusión. Esta es otra forma de presentación del mismo tumor. También se estableció que era un oligodendroglioma y también se estableció que era un grado 2 en la OMS. Y para recordar aquí algunos aspectos claves de los oligodendrogliomas. En primer lugar, tenemos que recordar que ellos tienen generalmente infiltración cortical. En segundo lugar, estos también generalmente su localización es frontal, hasta en el 67% de los casos. Sin embargo, pues también los podemos encontrar en otras localizaciones, pero no es tan frecuente. Pueden tener calcificaciones gruesas y esto es uno de los hallazgos imagenológicos que más nos puede ayudar para sospecharlos. Generalmente tienen poco realce, como fue el ejemplo que les mostré, y eso obviamente varía dependiendo del grado tumoral, pero en general es escaso. Y tienen una particularidad, y es que si nosotros comparamos un oligodendroglioma grado 2 con un astrocitoma, por ejemplo, IDH mutado grado 2, o un oligo 3 con un astrocitoma grado 3, se describe que tienen mayor restricción a la difusión y que tienen mayor perfusión si los comparamos esos dos tipos de tumores. Seguimos avanzando en la clasificación y aquí vemos otro tumor con epicentro en el lóbulo temporal izquierdo. Vemos como ya es un tumor que no está tan bien definido, un poco más heterogéneo. También miren cómo es mucho más infiltrativo. No presenta un realce significativo tras la administración del medio de contraste, únicamente aquí en su aspecto más anterior. Y tampoco tiene una restricción a la difusión significativa. Esto se estableció el diagnóstico final de un astrocitoma IDH mutado, TP53 y ATRX mutado, como todos los astrocitomas que les mencioné, y este se le estableció un grado 3 de la OMS. Aquí les traigo este ejemplo de la literatura, pero es muy bueno para ejemplificar cómo varían también algunos hallazgos imagenológicos en algunos casos dependiendo del grado tumoral. En la parte de arriba vemos una lesión con un epicentro en la región insular derecha. Vemos cómo esta masa tiene alta intensidad de señal en T2. Vemos cómo presenta una caída de esa señal en FLAIR, a excepción de un anillo periférico que permanece de alta intensidad. No presenta realce tras la administración del medio de contraste. No presenta tampoco una restricción a la difusión significativa y pues, las secuencias de perfusión tampoco tienen hallazgos importantes. Este caso se estableció como un astrocitoma grado 2. En la parte inferior vemos por el contrario una masa mucho más infiltrativa, expansiva, tiene mayor efecto compresivo y es mucho más heterogénea en las secuencias con información T2. Vemos cómo tiene ese realce con el contraste y adicionalmente tiene mayor restricción a la difusión en esas mismas áreas que realzan y tiene también aumento en la perfusión en esas localizaciones. Esto se estableció al final de cuentas como un astrocitoma grado 4, pero quiero que miren el paralelo como también esa clasificación de la OMS se ha empezado a correlacionar con algunos hallazgos imagenológicos y pues obviamente con el grado tumoral. Entonces, para recordar de los astrocitomas, en primer lugar, su localización también es predominantemente frontal, pero menos frecuentemente en comparación con los oligodendrogliomas. Estos pueden llegar hasta el 57%. Como les dije, en imágenes avanzadas puede que varíe dependiendo del grado tumoral. Y hay una característica especial en los astrocitomas IDH mutados grado 4, porque estos se incluyeron en el 2021, o sea, se los tocó como un grupo aparte en el 2021, y aún se están haciendo esos estudios poblacionales para poder lograr caracterizarlos finalmente. Por eso se dice que son menos del 20% de los casos. Recordemos que hay un signo muy característico en este tipo de tumores y quiero hacer un poco de énfasis aquí, que es el T2
flare mismatch. Este es un signo bastante conocido por todos nosotros, porque es algo en lo que nosotros podemos aportar también muchísimo al perfil molecular. Y es que, miren, tiene una sensibilidad del 42%, pero tiene una especificidad de casi el 100% para establecer el diagnóstico de un astrocitoma IDH mutado. Este se ha descrito que es básicamente por aumento del espacio intracelular. ¿Y en qué consiste? Consiste en que nosotros vemos que el interior de la masa va a tener una alta intensidad de señal y se describe como homogénea o casi homogénea en la secuencia T2, y que va a haber una caída de esa señal en la secuencia FLAIR, a excepción de un anillo periférico que puede permanecer hiperintenso. Es muy importante que consideremos o que nos traemos esta imagen, porque esto es lo que corresponde a un T2 flare mismatch. Si no se comporta así, probablemente no es, y pues no se puede mantener esos parámetros de especificidad que se han descrito para este signo. También tenemos otro tipo, pues continuamos con otro tipo de tumores, los gliomas difusos, pero ahora vamos a profundizar en los IDH wild type. Aquí tenemos un caso mucho más dramático, una neoplasia mucho más infiltrativa. Vemos que tiene alta intensidad de señal en el T1 simple, que esto se corresponde con estas áreas, digamos, en la secuencia de susceptibilidad que correspondían a sangrado. Adicionalmente vemos que en la secuencia T2 es muy heterogénea, aunque su centro tiene mayor intensidad de señal. Vemos este realce que es muy característico de este tipo de neoplasias, que es un realce grueso, periférico, muy irregular, y que adicionalmente tiene un centro que no realza, que lo atribuimos a necrosis. Y vemos adicionalmente cómo tiene pues mayor restricción a la difusión, predominantemente en esas áreas también que realzan. Esto se estableció al final el diagnóstico de un glioblastoma IDH wild type, y adicionalmente se estableció que tenía un EGFR amplificado, lo cual le confería adicionalmente un peor pronóstico a este paciente. Aquí tenemos otro tumor, vemos que aunque este es menos dramático que el anterior, pero pues vemos esa masa frontotemporal derecha con una alta intensidad de señal periférica. Vemos adicionalmente cómo presenta marcada restricción a la difusión y cómo presenta ese realce periférico tras la administración del medio de contraste. Y aquí vemos cómo también hay aumento de la perfusión en esas áreas que realzan. También se hizo el diagnóstico de un glioblastoma. Y para profundizar un poco más en el glioblastoma, pues como les dije, muy importante porque es la neoplasia más frecuente de todos los tumores gliales. Adicionalmente, epidemiológicamente se ha establecido que esto se presenta un poco más tardío, a una promedio de los 64 años, y tiene una sobrevida en general pobre, a pesar de todos los esfuerzos que se ha hecho con la plataforma Stubik, bueno, con todos los desarrollos de los nuevos tratamientos para manejar o para tratar de controlar esta enfermedad. Pero pues se ha establecido una sobrevida aproximadamente de 18 meses. Características imagenológicas son, digamos, bastante típicas en general. Masas muy heterogéneas, muy expansivas, como les dije, tienen ese realce periférico grueso, pueden tener sangrado y se describe que también tienen aumento en la perfusión, generalmente tumoral o peritumoral. Se ha tratado también hacer algo similar a lo que se hace con el T2 flare mismatch, de intentar ver cómo los hallazgos imagenológicos se correlacionan con los hallazgos moleculares. Aquí únicamente les traje dos, pero pues estudios hay muchísimos intentando hacer esto. Uno de ellos afirma que entre mayor área de necrosis tenga este tumor, o sea, más extensa el área de necrosis, va a haber una mayor probabilidad de que tenga una mutación del promotor TERT. Y recordemos que a estos pacientes que tienen esta mutación van a tener un peor pronóstico. Igualmente, que el glioblastoma sea multifocal o que sea multicéntrico se correlaciona también con una amplificación del EGFR, es decir, también tienen un peor pronóstico. Quiero aquí mostrarles o profundizar algo en algunos factores pronósticos de supervivencia del glioblastoma. Y esto sencillamente porque cuando uno ve a estos pacientes, no todos se comportan igual. Unos tienen una mayor sobrevida, otros les va un poco peor, otros responden mejor al tratamiento, etc. Pero entonces es importante tener en cuenta algunos modificadores, digamos, que existen aquí y que permiten pues, saber cómo, digamos, cambiar el pronóstico y la sobrevida de estos pacientes. El primero de estos es que el glioblastoma sea multifocal y multicéntrico. En general, cuando tenemos este tipo de tumores, se considera que son subtipos más agresivos de glioblastoma. Fíjense que la sobrevida se disminuye a 6 a 8 meses. Yo les había dicho que en el glioblastoma convencional lo teníamos aproximadamente en 18 meses. Adicionalmente, no es infrecuente, de hecho hasta el 34% de los glioblastomas pueden tener este tipo de presentación. ¿Y en qué consiste? Un glioblastoma multicéntrico consiste en que hay dos o más lesiones, las cuales están separadas entre ellas, pueden no tener realce tras la administración del medio de contraste, como es en este caso, pero su característica es que tiene un área de alta intensidad de señal en las secuencias con información T2 que las une. Ahora,
El glioblastoma multifocal también son 2 o más lesiones que están separadas entre ellas, que pueden o no pueden tener realce tras la administración del medio de contraste, pero que no se encuentran unidas por esa área de alta intensidad de señal, como en este caso. ¿Qué otro factor influye en estos pacientes con glioblastoma? El estado de la metilación de la MGMT, de la metilguanina ADN metiltransferasa. Esto ya es algo que ha sido estudiado por muchísimos años, pero esto altera el pronóstico de los pacientes básicamente por 2 cosas. Uno, no tenerla metilada ya es un factor de mal pronóstico en sí, pero también esto altera la forma en que el paciente va a responder a los agentes alquilantes, es decir, a la temozolomida. Los pacientes que no la tienen metilada tienen una peor respuesta a estos agentes alquilantes y por eso su sobrevida se tiende a decir que es menor en comparación con los que la tienen en esta metilación. Y esto a todos los pacientes que tienen diagnóstico de glioblastoma generalmente se hace esta prueba para establecer el estado de metilación. También es importante describir en este tipo de pacientes la infiltración meningia y les voy a mostrar varios casos y ya les voy a decir cómo les cambia algunos aspectos en el tratamiento a estos pacientes. Entonces aquí vemos este primer paciente con esa masa con epicentro en la región gangliobasal izquierda, vemos que tiene ese realce periférico con unas zonas centrales que no realzan y vemos también cómo este tumor tiene extensión e infiltración paquimeningia en el piso de la fosa temporal izquierda. Aquí les traigo otro ejemplo. Este paciente había sido diagnosticado con un glioblastoma. Aquí este es el estudio inicial, el estudio prequirúrgico. Fue llevado posteriormente a una resección quirúrgica y obviamente se le hizo la quimioterapia, la radioterapia y en los controles post-tratamiento varios meses después se encontró esta masa extraxial frontal derecha muy heterogénea que adicionalmente presentaba aparentemente infiltración del parénquima cerebral adyacente. Aquí veíamos otra masa extraxial temporal derecha, pero sus características no eran tan agresivas como esta. Se realizó una resección quirúrgica y se comprobó que tenía un origen glial. Obviamente en un paciente que ha sido irradiado no es tan fácil establecer este diagnóstico porque se amplía la gama de diagnósticos, como por ejemplo los meningiomas por radioterapia, que también pueden presentarse en este tipo de pacientes. Y este es un tema muy importante también para recalcar y es la determinación de si el paciente tiene o no tiene metástasis leptomeningias. Y es algo que no es sencillo hacer. Digamos que no somos a veces, las imágenes diagnósticas no son tan sensibles para poder detectar la totalidad de los pacientes que pueden tener este tipo de metástasis, pero tampoco son infrecuentes. Fíjense que hasta el 11% de los pacientes con glioblastoma las pueden tener. En sí, esto es un factor de mal pronóstico porque, 1, les disminuye la sobrevida y 2, tienen que cambiarse la radioterapia. Es decir, este tipo de pacientes ya deja de ser una enfermedad local, ya se convierte en una enfermedad más avanzada y adicionalmente ya no se tienen que hacer, por ejemplo, si les van a dar IMRT, no se hace solamente el campo de radiación dirigido a la masa, sino que ya tiene que ampliarse el campo de radiación y dar una radioterapia holoencefálica. Aquí, digamos, este es un caso de la literatura y lo que ellos muestran es que aquí se visualizaba la lesión primaria, pero resaltan mucho la importancia de las secuencias FLAIR post-contraste que pueden ayudar a mejorar la sensibilidad para la detección de este tipo de metástasis leptomeninges. Fíjense que en el T1 post-contraste no se veían mayores alteraciones y en el FLAIR post-contraste sí vemos todo ese realce leptomeningio nodular y pues este paciente se hizo un diagnóstico de unas metástasis leptomeningias de un glioblastoma. Es un tema bastante también discutido porque no es fácil poder realizar la diferenciación entre tumor y edema peritumoral. Y no es fácil porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el área del realce del tumor no es el límite del tumor. Recordemos que estos son neoplasias difusas y por lo tanto el área del realce simplemente es parte de ese tumor, pero todo lo que nosotros usualmente describimos como edema vasogénico alrededor de estos tumores no es en realidad edema vasogénico, es una combinación entre edema y lo que se denomina tumor no realzante, es decir, hay infiltración neoplásica en todas estas áreas de alta intensidad de señal periféricas al área de realce. Se han tratado de establecer algunos criterios o algunas formas de poder diferenciarlo. Como les dije, no es tan específico y no es tan fácil de hacerlo, pero en general, miren este ejemplo de la literatura en que describen que en general la infiltración tumoral tiene una menor intensidad de señal en comparación con el edema, puede llegar a tener o tiene infiltración generalmente cortical y dicen que las imágenes avanzadas también podrían ayudar, pero en este artículo, por ejemplo, en el 2025 ellos lo expresan como un posiblemente porque no estamos seguros y pues en realidad lo que les digo es muy difícil determinar hasta qué punto exactamente hay infiltración tumoral. Pero lo más importante de recordar aquí es que no es edema vasogénico únicamente, es edema combinado con tumor, sobre todo en las neoplasias de alto grado. Y aquí también tenemos otro factor que modifica la sobrevida de estos pacientes y es el glioma con patrón de gliomatosis. Previamente se consideraba esto como un tumor aparte,
Eso ha ido cambiando durante el tiempo y actualmente sabemos que esto es un patrón, es una forma en que los gliomas infiltran, más no es un tumor diferente. Entonces, las características son básicamente que tenga infiltración bilateral e infiltración o extensión al menos por 3 lóbulos. Este patrón de gliomatosis no es exclusivo de los glioblastomas, se puede presentar en cualquiera de los gliomas IDH mutados o en el glioblastoma. Y otra de sus características es que tiene un realce mínimo en comparación con toda la extensión que tiene el tumor. Como les dije, su sobrevida se disminuye a 14 meses y también a estos pacientes la radioterapia cambia. También tienen que hacer la radioterapia holoencefálica, pues obviamente dependiendo de la extensión que se determine. Aquí vemos este ejemplo en el cual vemos una masa frontal derecha con esa área de alta intensidad de señal que ocupa prácticamente la totalidad del lóbulo frontal. Vemos cómo presenta infiltración del cuerpo calloso, tiene extensión al lóbulo frontal contralateral, desciende por el tracto córtico espinal, incluso logramos ver parte de esa alta intensidad de señal en la protuberancia, y posterior a la administración del medio de contraste, el área de realce es muy pequeña en comparación a toda esa extensión que estamos viendo en la secuencia FLAIR. Se estableció al final que pues, era un glioma con un patrón de gliomatosis y el diagnóstico histológico era un astrocitoma grado 2. Recuerden que esto no es exclusivo de los glioblastomas. Voy a hablar algo muy puntual acerca de las imágenes de perfusión en las neoplasias gliales. Simplemente quiero recalcarles como la importancia. Ya he venido mostrándoles algunos ejemplos durante casos previos, pero quiero que tengamos en cuenta algo en estas imágenes, y es que pueden ser de utilidad. Por ejemplo, pueden ser de utilidad para la diferenciación de tumores en algunos casos. Y aquí tenemos que tener algo muy en cuenta, sobre todo de la fisiopatología de este tipo de enfermedades. Y es que recuerden que los gliomas en general tienen mayor proliferación microvascular. Por eso, inclusivemente, cuando yo les mostraba la tabla inicial, yo les decía que una de las características para los de mayor grado era que tuvieran proliferación microvascular. Y esto se traduce en esas imágenes de perfusión porque hay aumento de la perfusión, principalmente en el volumen sanguíneo cerebral, precisamente por esa proliferación microvascular. Y esta proliferación, como les dije, no está confinada solo al área que nosotros vemos realzando, sino también tiene alrededor, es decir, también tiene aumento de la perfusión peritumoral. Por ejemplo, describen que las metástasis tienen menor perfusión peritumoral y los linfomas generalmente tienen pues, bajos valores de perfusión, simplemente porque recordemos que los linfomas son hipercelulares, pero a diferencia de los gliomas, los linfomas no tienen esa proliferación microvascular tan marcada. Y también, como les mostré en el caso de los astrocitomas, los valores de la perfusión van variando dependiendo del grado tumoral, generalmente en esos astrocitomas. Aquí les traigo el último ejemplo, una masa muy expansiva frontal bilateral, también tiene infiltración del cuerpo calloso. Vemos como en el FLAIR es muy heterogéneo, sin embargo tampoco presenta un realce marcado tras la administración del medio de contraste. Pero aquí quiero mostrarles cómo en el volumen sanguíneo cerebral vemos ese aumento de la perfusión tan marcado de esa lesión, y finalmente se estableció que esta masa tenía un origen glial. Entonces, para concluir, quiero mostrarles algunos aspectos muy importantes en cuanto a este tipo de neoplasias. Lo primero es, recuerden que la clasificación de la OMS del 2021 es la piedra angular para establecer el diagnóstico. Porque igualmente nosotros, aunque no estamos incluidos oficialmente, digamos, en esta clasificación, sí tenemos un papel importante y cada vez vamos avanzando más en correlacionar también la parte molecular con lo que nosotros vemos en imágenes diagnósticas. Pero básicamente lo que se establece es pues hallazgos integrados entre la histología y los perfiles moleculares. También lo más importante para el diagnóstico de estas neoplasias es establecer el estado de la mutación del gen de la isocitrato deshidrogenasa. ¿Está mutado o es wild type? Recuerden que si está mutado, generalmente tienen mejor sobrevida estos pacientes. Y cuando está mutado, tenemos que aprendernos al menos básicamente estos dos tipos de neoplasias: los oligodendrogliomas y los astrocitomas. En el oligodendroglioma, recuerden las características que les mencioné que pueden ayudarnos a diferenciarlos en imágenes, y también hay que recordar que la codeleción 1p19q es la que establece su diagnóstico. En cuanto a los astrocitomas, si hay algo que recordar es cómo va progresando y cambiando sus hallazgos imagenológicos dependiendo del grado, pero adicionalmente el T2 FLAIR mismatch por su alta especificidad que tenemos en las imágenes diagnósticas. Y por el otro lado tenemos los IDH wild type. Recordar que los glioblastomas se puede establecer el diagnóstico de dos formas: por histología o por su panel molecular, que es lo que denominamos el glioblastoma molecular. Y recordar esos factores que establecen mal pronóstico para estos pacientes, como que sean multifocales o multicéntricos, la infiltración o las metástasis leptomeningias y el patrón de gliomatosis cerebri. Y finalmente, pues recuerden las secuencias de perfusión que les pueden ser de ayuda en el diagnóstico.
Quiero dar un agradecimiento especial a la doctora Carolina Tramontini por todo su apoyo en esta charla. Ya hemos tenido también la oportunidad de trabajar previamente en algunos proyectos con la doctora y pues han sido muy exitosos. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todos.